Anoche me desperté llorando otra vez. Estaba recordando lo que pasó hace un año, una historia que todavía hoy me cuesta creer que viví. En ese tiempo, yo llevaba 3 años casada con Manuel. Para mí, Manuel era el amor de mi vida. Sentía que teníamos una relación casi perfecta. Más que esposos, éramos amigos, compañeros, cómplices. Nos contábamos todo, nos reíamos de todo. Y eso es algo que pocas parejas logran en un matrimonio. Sin embargo, había algo que siempre nos dolía. No podíamos tener hijos. Lo intentamos todo. Fuimos con doctores, especialistas, tratamientos médicos, estudios, medicamentos, pero nada funcionaba. Cada mes que pasaba, era como si nuestro sueño de ser padres se fuera alejando cada vez más y más. Hubo momentos muy duros en nuestra relación. Recuerdo noches en las que lloré en silencio mientras Manuel dormía, preguntándome si él merecía una mujer que no pudiera darle una familia. Pero Manuel siempre me decía lo mismo: mi vida, teniéndote a ti, lo tengo todo. Con el tiempo, decidimos no dejar que ese dolor destruyera nuestro matrimonio. Así que cambiamos nuestros planes. Si no podíamos ser padres, entonces viviríamos la vida. Comenzamos a viajar, a conocer nuevos lugares, a disfrutar cada momento juntos. Y durante un tiempo fuimos muy felices. Pero la vida siempre encuentra la manera de cambiar las cosas. Un día perdí mi trabajo y entonces Manuel tuvo que quedarse como el único que cubría todos los gastos de la casa. Mientras yo buscaba empleo, pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Fue entonces cuando comencé a convivir más con algunos vecinos de la calle donde vivíamos. Y fue ahí donde conocí a Marisela. Desde la primera vez que la vi, algo en ella me llamó muchísimo la atención. Su personalidad y su pelo. Su pelo era largo, extremadamente largo y completamente rojo. Era un rojo intenso, casi como fuego. Su piel era tan blanca que ese cabello hacía que pareciera extranjera. Tenía una belleza extraña e hipnotizante. La conocí un día que iba a tirar una bolsa de basura al contenedor de la calle. Ella se me acercó con una sonrisa muy amable. «Hola, soy Marisela, tu vecina», me dijo con una voz suave. «Perdona que te aborde así, pero la verdad me siento muy sola. Desde que llegué aquí no he platicado casi con nadie y me encantaría tener una amiga». Luego me invitó a su casa a tomar un café. Ahí me contó gran parte de su vida. Yo en realidad tenía muchas cosas que hacer, pero me dio pena decirle que no, así que acepté. Y cuando entré a su casa, me quedé completamente sorprendida. La decoración era bastante extraña. Había muchísimos libros por todas partes, velas, figuras de duendes, hadas, trolls, criaturas fantásticas, muñecos raros que parecían sacados de cuentos antiguos. Era como entrar en un pequeño mundo de fantasía. Marisela rápidamente notó mi expresión. «Ay, no te asustes», me dijo riendo. «Soy maestra de teatro y a veces doy clases aquí y me gusta que mis alumnos se sientan dentro del personaje». Su explicación, la verdad, parecía muy lógica y debo admitir que su forma de hablar era fascinante. Tenía una manera de expresarse que atrapaba a cualquiera. Y yo no podía creer que una mujer tan hermosa e interesante estuviera tan sola. Pues al verla, cualquiera pensaría que tiene a todos los hombres que ella quiera a sus pies. Pero Marisela me confesó que a pesar de ser hermosa, nunca había tenido un buen hombre a su lado y que ella admiraba mucho a las mujeres que estaban casadas, como yo. Esa tarde me fui de su casa con la sensación de que había conocido a alguien muy especial y muy interesante. Cuando Manuel llegó del trabajo,
le conté todo. Le hablé de Marisela, de su cabello rojo, de su casa llena de figuras extrañas. Él, él solo se rió. Ay, suena como una vecina bastante peculiar, me dijo. Pero lo que ninguno de los dos imaginábamos era lo mucho que esa mujer iba a cambiar nuestras vidas. Al día siguiente, Marisela volvió a tocar a mi puerta. Esta vez venía con otra idea. ¿Te gustaría que preparáramos un postre juntas? Yo acepté de inmediato, pues yo era muy mala para cocinar y la idea de aprender algo nuevo me parecía increíble. Debo admitir que Marisela era una excelente cocinera. El postre le quedó delicioso. Mientras cocinábamos, comenzamos a platicar de nuestras vidas, pero a poco noté que sus preguntas empezaban a centrarse, digamos, un poco más en Manuel. Quería saber todo sobre nosotros, cómo nos conocimos, cómo era nuestro matrimonio. Me sentía en confianza con ella. Y claro, creí que lo que quería eran ideas de cómo tener un buen compañero de vida. Yo sentía que en ese tema yo le llevaba un poco de ventaja. Así que me tomé hasta el atrevimiento de presumir a mi esposo. Le conté que no podíamos tener hijos y que a pesar de eso, Manuel se comportaba tan lindo conmigo que en vez de ponernos a llorar, nos fuimos a conocer el mundo. Marisela se mostraba muy atenta a lo que yo le contaba y hasta se veía feliz de escuchar que mi matrimonio era casi perfecto, sin imaginar que cada detalle que yo le estaba dando, ella lo estaba escuchando y en ella crecía la envidia. Con el paso de los días, empezamos a vernos casi a diario. Íbamos juntas al mercado, después regresábamos a tomar un café, platicábamos durante horas, hasta que llegaba la hora de la comida y yo tenía que salir corriendo para preparar la comida para Manuel. Manuel comenzó a molestarse. «Pasas demasiado tiempo con esa vecina», me dijo un día. Incluso llegó a prohibirme visitarla tanto. Así que para evitar discusiones y que la comida y que no llegaba yo a tiempo, comencé a invitarla a Marisela a mi casa. La confianza creció tanto que a veces cuando me tocaba lavar la ropa, ella se ofrecía a ayudarme a lavar. En ese momento yo lo tomaba como un acto casi de hermandad, pues Marisela era tan servicial que no lo vi como algo malo a mi intimidad, hasta que comencé a notar algo extraño, algo que me hizo sentir muy incómoda. A Marisela parecía generarle una curiosidad extraña nuestra ropa interior, especialmente la de Manuel. Un día Manuel llegó buscando un boxer nuevo que acababa de comprar. Le gustaba mucho para dormir, pero no le aparecía por ningún lado. La verdad, no le dimos importancia. Ay, luego aparecerá. Pensamos que tal vez aparecería entre la ropa sucia. Pero al día siguiente, Marisela volvió a invitarme a cocinar juntas. Esta vez quería enseñarme a hacer un pastel. «Es un buen detalle para tu esposo», me dijo. Y yo acepté. Y como el pastel había quedado delicioso, decidí invitarla a cenar esa misma noche con nosotros. Sí, tal vez fue el primer error, porque esa noche algo empezó a cambiar entre nosotros tres, y yo todavía no lo sabía. Pero Marisela ya había comenzado a meterse dentro de nuestro matrimonio. Después de aquella cena, la relación entre nosotros tres cambió de una forma muy extraña. Manuel comenzó a hablar mucho de Marisela. «Tu amiga es muy interesante», me decía. «Tiene una manera de hablar muy diferente». Yo al principio lo tomaba como algo normal. Marisela era una mujer muy hermosa, carismática y tenía temas de conversaciones muy interesantes. Pero algo comenzó a inquietarme. Marisela empezó a visitarnos con más frecuencia y entre más convivíamos, más me decía que ella quería casarse
con un hombre que la hiciera feliz, tal y como Manuel era conmigo. A veces llegaba con comida que ella misma preparaba. Quiero consentirlos, nos decía sonriendo. Traía postres, panes caseros, incluso guisos que decía haber aprendido de su abuela. Manuel parecía fascinado cada vez más con ella. Cada vez que ella llegaba, él se mostraba más atento, más alegre, como si su presencia le cambiara el ánimo por completo. Mientras tanto, a mí comenzó a pasarme algo muy extraño. Primero, fueron pequeños malestares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio extremo. Pensé que era estrés por haber perdido mi trabajo. Pero con el paso de los días, mi cuerpo empezó a sentirse cada vez peor. Había días en los que apenas tenía fuerzas para levantarme de la cama. Mis problemas de salud alertaron a Manuel, lo que provocó que comenzara a quedarse a trabajar desde casa. Así que empezó a convivir más con Marisela. Y Marisela, curiosamente, estaba ahí para ayudarlo. Descansa, me decía. Yo puedo preparar la comida. Y mientras yo estaba acostada en mi habitación, ella y Manuel pasaban tiempo juntos, en la sala o en la cocina. Una tarde escuché sus risas desde la habitación. La verdad, con el cansancio que tenía, no le di importancia. Pero una pequeña inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Una noche, Manuel volvió a mencionar el boxer que no encontraba. La verdad era bien cómodo. No entiendo cómo fue que desapareció. Y de repente, algo me cruzó por la mente. Recordé la forma en la que Marisela miraba la ropa cuando me ayudaba a lavar. La curiosidad que parecía tener por la ropa interior de Manuel. Pero inmediatamente descarté la idea. Me parecía absurdo sospechar algo así, pero mi intuición me hablaba a gritos. Manuel, en cambio, comenzó a cambiar. Se mostraba muy distante conmigo, irritable. Pero cuando hablaba de Marisela, su mirada se suavizaba de una forma que resultaba imposible de ignorar. Era como si ella tuviera un poder extraño sobre él. Una tarde Manuel me dijo algo que me rompió el corazón. Oye, ¿qué crees? Marisela dice que conoce remedios naturales para la fertilidad. Mi corazón se aceleró. ¿Y por qué hablarías de eso con ella? Pues porque ella me escucha. Simplemente me respondió. Aquella frase me dolió más de lo que imaginé. Desde ese momento, Marisela comenzó a traer más comida a casa. Qué sopas, qué tés, qué postres. Siempre insistía en que yo los probara. Pero curiosamente, yo sin darme cuenta, cada vez que yo comía algo de lo que ella preparaba, terminaba sintiéndome peor, más débil, más enferma. Mientras tanto, Manuel parecía cada vez más atraído por ella, más pendiente de su presencia, más atento a cada palabra que ella decía, hasta que una noche ocurrió algo que nunca imaginé. Yo estaba en la habitación, muy débil, con fiebre. Escuché la puerta abrirse. Pensé que era Manuel, pero escuché dos voces, la de él y la de Marisela. Y entonces escuché algo más. Silencio. Un silencio cargado de algo que no supe explicar. Luego, una risa muy bajita de Marisela. Y la voz de Manuel era diferente, como si estuviera completamente atrapado por ella. Aquella noche, mi matrimonio comenzó a romperse. Y lo peor es que aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Marisela para quedarse con mi vida. Marisela seguía comportándose exactamente igual conmigo, amable, atenta, incluso cariñosa. A veces me llevaba tés y remedios naturales para mi malestar. Es para fortalecer tu energía, me decía. Pero curiosamente, cada vez que tomaba algo de lo que ella me daba,
terminaba yo sintiéndome peor. Mientras tanto, Manuel parecía cada vez más distante conmigo. No era grosero, pero había algo en su mirada, como si estuviera en otro lugar. En cambio, cuando hablaba de Marisela, sus ojos parecían iluminarse. Los días siguieron pasando y mi cuerpo seguía debilitándose. Cada vez me sentía más cansada, más enferma, más apagada. Marisela, curiosamente, parecía cada vez más radiante, más viva, y me hizo un comentario que me desgarró por completo y que, claro, fue un golpe muy bajo. Marisela me dijo que se le antojaba tener un bebé y con un tono burlón comentó que buscaría un hombre viudo para formar una familia. Ahí sentí que me declaró la guerra. Y pues claro, ella sabía perfectamente que me estaba matando con sus venenos y sus envidias. A partir de ese día, dejé de comer lo que ella llevaba a la casa y le pedí que dejara de ir tan seguido a visitarnos. Prácticamente la corrí de mi casa amablemente. Pero eso no la detuvo, pues al sacarla de mi casa, citó a Manuel en su casa. Una noche, Manuel me dijo que tenía que salir por trabajo. Es algo rápido, me dijo. No me esperes despierta. Algo en su tono me hizo sentir muy incómoda, pero no dije nada. Esperé a que se saliera. Luego miré el reloj. Pasó un tiempo y tomé mi bolsa. Salí de la casa. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero mi intuición me estaba llevando a un solo lugar: la casa de Marisela. Cuando llegué, vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. La camioneta de Manuel estaba estacionada frente a su casa. Sentí un frío recorrer mi espalda. Mis manos comenzaron a temblar y caminé lentamente hasta la puerta. Durante unos segundos dudé en entrar, pero entonces recordé todas las cosas extrañas que habían pasado, lo de mi enfermedad, las miradas entre ellos. Respiré profundo. La puerta de la casa estaba entreabierta e iluminada apenas por la luz de varias velas. Había un olor a hierbas quemadas en el aire. Avancé en silencio y entonces escuché algo, una respiración agitada, un murmullo, la voz de Marisela. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que sentí que iba a desmayarme. Caminé hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta y cuando miré hacia adentro, sentí que el mundo se me rompía. Ahí estaban Manuel y Marisela, enredados entre las sábanas. Sus cuerpos estaban tan cerca que no quedaba duda de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Marisela tenía sus manos sobre el pecho de Manuel, mientras él la miraba como si estuviera completamente hipnotizado por ella. No era solo deseo, era algo más, algo obsesivo, algo enfermizo, como si ella lo tuviera completamente atrapado. En ese momento, Marisela levantó la mirada y me vio en la puerta, pero en lugar de asustarse, sonrió. Una sonrisa lenta, triunfante. Pero lo peor fue a ver a Manuel, a mí Manuel, porque cuando volteó a verme, no parecía el hombre que yo conocía. Sus ojos estaban perdidos, como si estuviera drogado o alcoholizado, fuera de sí mismo. En ese momento comprendí algo terrible. Marisela no solo me estaba quitando a mi esposo, también estaba robándome la vida que yo había construido. Y lo que yo aún no sabía era que todo esto apenas era el principio de algo mucho más oscuro. Me quedé paralizada en la puerta. El dolor era tan fuerte que ni siquiera podía llorar. Sentía como si alguien hubiera arrancado una parte de mi vida frente a mis ojos.
Manuel, susurré, pero él no reaccionaba. Algo había ingerido que no le permitía actuar con voluntad. Solo me miró con una expresión vacía. Marisela, en cambio, se levantó de la cama con total tranquilidad. No se veía nerviosa, no se veía culpable. En cambio, se veía satisfecha. Tomó una bata negra que estaba sobre la silla y se la colocó lentamente sobre su cuerpo desnudo. No te sorprendas tanto, dijo, mirándome fijamente. Esto es lo que tenía que pasar. Sentí un escalofrío. ¿Qué le hiciste?, pregunté con la voz quebrada. Marisela soltó una pequeña risa. Nada que él no quisiera. Pero en ese momento, mis ojos se fijaron en algo que estaba sobre la mesa de la habitación. Velas, hierbas, un pequeño plato con la foto de Manuel y yo, donde estábamos abrazados en uno de nuestros viajes que hicimos juntos. Pero en el plato, la foto ya estaba rota, estaba separada y en medio de nosotros, un trozo de vidrio con algo rojo, sangre o no sé qué era eso, y el boxer de Manuel atado con un listón rojo. Ahí estaba en la casa de Marisela. Comprendí todo. Ella se fue metiendo en mi vida para robarme cosas y robarme lo que yo más amaba, mi Manuel. ¡Tú lo embrujaste, maldita bruja!, dije casi sin aire. Marisela no lo negó. Solo me miró con una calma inquietante. ¿Tú no podías darle un hijo?, me dijo. En cambio, yo sí. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que el mundo se me venía encima. Esa fue la última vez que vi a Manuel como mi esposo. En las semanas siguientes, todo se derrumbó. Manuel se fue de la casa, se mudó con Marisela y sin darme ninguna explicación, yo no tuve las fuerzas para detenerlo. Yo estaba demasiado enferma para siquiera discutir. Mi cuerpo estaba débil, agotado, como si algo me estuviera consumiendo lentamente. Pero cuando dejé de comer lo que Marisela me daba, comencé a mejorar un poco. Poco a poco recuperé mis fuerzas y también recuperé algo muy importante, mi claridad. Meses después me enteré de algo. Marisela estaba embarazada y todos en la calle comenzaron a decir lo mismo. Que por fin Manuel finalmente iba a ser padre. Aquello me dolió, pero también me hizo entender algo. Marisela había logrado exactamente lo que quería, pero la brujería nunca es gratis, porque apenas 3 meses después, las cosas comenzaron a salir muy mal. El embarazo de Marisela empezó a complicarse. Marisela comenzó a enfermar. Decía ver sombras dentro de su casa. Escuchaban cosas, gritaban por las noches. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que Marisela se había vuelto loca por andar invocando a los espíritus del inframundo. Decían que en esa casa se escuchaban llantos, golpes, incluso risas extrañas en la madrugada. Manuel comenzó a cambiar también. Se veía agotado, nervioso, como si algo lo estuviera persiguiendo. Hasta que una noche todo se rompió. Marisela perdió al bebé. Los médicos dijeron que fue una complicación inesperada, pero los vecinos decían otra cosa. Decían que Marisela había dado la vida de su hijo a cambio de la de ella, porque una noche antes de perder al bebé, ella había hecho invocaciones en el patio de su casa, con el vientre desnudo. Los vecinos asustados no se atrevieron a salir de sus casas y solo observaban por la ventana los actos diabólicos de Marisela. Decían que las velas negras volvieron a aparecer en su casa como si un espíritu
se hubiera apoderado de la casa, porque algo dentro de esa casa nunca se fue. Después de eso, Manuel se marchó. Nadie sabe exactamente a dónde, pero quedó irreconocible, como un muerto en vida. Y Marisela dejó la casa meses después. Un día simplemente desapareció, como si nunca hubiera vivido ahí. La casa quedó vacía, pero hasta hoy los vecinos dicen que nadie quiere vivir ahí, porque por las noches todavía se ven las velas encendidas en las ventanas. Yo aprendí algo que jamás olvidaré. Hay personas que creen que pueden robar el amor, la vida o la felicidad de otros usando brujería. Pero cuando se juega con fuerzas oscuras, siempre llega el momento en que la deuda se cobra y el precio siempre es más alto de lo que imaginan.